Evangelio de Juan. Vamos a compartir una palabra que tenemos allí. En el capítulo 4, verso 23, encontramos aquellos textos tan gloriosos que el Señor nos da para que nosotros podamos compartir de su palabra. No es mañana, hermano. Hermano Freddy, hermano, no se me vayan afuera. Yo los quiero por aquí, por delante. No se me vayan tan atrás. Los quiero por aquí, por delante. O donde los puedan ver. Los niños solo con la hermana Daniela. Todos los demás aquí, atentos a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren salir de este lugar bendecido? Aleluya. Entonces, atentos. Porque Dios quiere hablar a su vida. Dios quiere hablar a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios quiere libertarle. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios es para usted. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Diga amén. Porque es para usted la palabra. Así dice la Biblia. Juan, capítulo 4, verso 23. ¿Lo quiere leer conmigo? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la Biblia: mas ahora viene, y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Hermano Steven, cierra esta puerta, por favor. La Biblia nos invita, hermano. Nos invita a que ahora es el momento. No es mañana. No es en la semana que viene. No era ayer. Hoy es el momento en que nosotros debemos tomar la decisión de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Porque el Padre tales adoradores busca que a Él le adoren. Y lo confirma. Y dice la Biblia: porque Dios es espíritu. Amén. Y debemos adorar a Dios en espíritu, porque si no, nuestra adoración no llegará a su presencia. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, hombres carnales, debemos entrar en un estado glorioso del espíritu. Dejar nuestra naturaleza y sumergirnos en la naturaleza que Él nos ha dado. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Porque Él nos ha dado esta naturaleza de ser hombres y mujeres espirituales. Amén. En Cristo nos engendró para ser hombres y mujeres que le adoráramos a Él en espíritu y en verdad. Amén. 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 Nos costará. No será fácil adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermano. Porque para adorar a Dios en espíritu y en verdad debemos salir de nuestra naturaleza carnal y entrar a un estado espiritual. Amén. Amén. Y muchos, por no decir todos, os lo digo, todos, muchas veces estamos sometidos a esta carnalidad nuestra. Y lo único que tenemos es este mundo natural que vemos. Y nos aferramos tanto a este mundo natural que nos olvidamos que Dios es espíritu. Y que Él busca hombres y mujeres que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Amén. Dios no se olvida, hermano, que Él es espíritu. Tampoco se olvida que a usted lo ha creado en Cristo Jesús para que sea un adorador. Amén. Tampoco Dios se olvida. Él sigue manifestando su gracia, su misericordia, para que nosotros podamos sumergirnos en Cristo y ser verdaderamente adoradores que le adoren a Él en espíritu. Amén. Y en verdad. Nos costará. Tendremos que pasar por encima de nosotros mismos. El Señor les hace un ofrecimiento a aquellos que querían ir en poder. ¿Se recuerdan de aquel ofrecimiento que el Señor les hace? Si ustedes quieren venir en poder, y le dice:
Deja tu cruz, toma tu cruz y sígueme. Tomen su cruz y síganme. Tomen su cruz y síganme. No les dice, tomen el sillón y quédense allí. Quédense en su casa, en su comodidad. Quédense allí frente al televisor cuando hay noche de vigilia, cuando hay noche de clamor. No lo dice así. El Señor nos dice que debemos esforzarnos, que debemos negarnos. Por eso les digo, el hombre espiritual, la mujer espiritual le costará, tendrá que pasar por encima de sí mismo para adorar a Dios, porque Dios, hermano, tales adoradores Él busca, que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Amén. Esto no es fácil, hermano. No es fácil. Si usted pensaba que adorar a Dios era fácil, no es fácil. Nos encontraremos con revelaciones de la palabra de Dios, las cuales nos confrontarán. Y muchas veces no nos gustará. No nos gustará. Porque el Señor debe cortar. Y sobre aquel corte que el Señor hace, echar sal. Y nos dolerá. Para que pueda aquello ser sanado. Así que, hermano, cuando venga el Señor a limpiar nuestra vida, no dolerá. No dolerá. Y muchas veces no entenderemos ni comprenderemos qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿O por qué estoy confrontado a esta otra situación? Si cuando yo amo a Dios y estoy haciendo la obra de Dios. Nos encontraremos en situaciones tan diversas que muchas veces intentaremos renegar en contra de Dios. Y a lo mejor muchos volverán atrás. Pero los verdaderos adoradores seguirán adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca. ¿Quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? Amén. Te costará. Te costará, hermano. No será fácil. Tendrás que pasar por encima de ti mismo. ¿Estás dispuesto? Amén. Ay, no, amén. Amén. Aleluya. Mira, Juan Carlos viene por primera vez y está amén, amén. Él quiere. ¿Ustedes quieren? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, le costará, hermano, no será fácil. Vamos a ir allí a Lucas. Porque si ustedes pensaban que era fácil, se encontrarán con una situación aquí que aparentemente es muy favorecida y es muy bendita, y la leemos y decimos, ¡ay, qué hermoso, qué maravilloso! Pero no entendemos, hermano, la raíz y el fondo de esto. Dice allí en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 26. Ustedes dirán, ¿y a dónde va el hermano Manuel? Yo voy a poner un ejemplo, hermano, que es bíblico. Porque nos costará. No entenderemos. Y muchas veces no comprenderemos lo que está sucediendo, pero será siempre para la bendición de aquellos que nos rodean. Amén. Aleluya. Amén. Dice la Biblia, el sexto mes, el ángel Gabriel, enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba, ¿qué saludación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Mire qué maravilloso, hermano, un ángel, una visión gloriosa de un ángel allí. Aleluya, podemos decir, gloria a Dios. Amén. Amén. Pero la noticia que le traía, hermano, para aquella muchacha no era una noticia agradable. Aunque con esa noticia usted y yo hemos sido bendecidos, pero la situación de ella en ese momento no fue agradable. Se turbó, dice la Biblia, con solo el hecho de ver a este ser
tan glorioso que se aparece allí y la saluda de una manera extraordinaria. Se turba. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hallar gracia. Ella podía haber dicho: aleluya, gloria a Dios, estoy favorecida, estoy en lo máximo de mi fe. Pero mire, el ángel, la noticia que le da: eres muy favorecida, le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Pero mire, esta muchacha, la reacción que tuvo, hermano, porque cuando el Señor nos confronta no es fácil. Las situaciones son tan extraordinarias y tan diversas que a veces no las entendemos, no las comprendemos. Imagínense, una muchachita que no sé qué edad tendría María, 17, 18, 15 o 20, no sé. La Biblia no nos dice. Nos dice que era una muchacha virgen. Virgen, hermano, una virgen. Y en ese tiempo no era como ahora. En ese tiempo aquello se cuidaba sagradamente hasta el matrimonio. Y la mujer que no se hallara en esa condición era apedreada. Pero esta muchachita se encuentra en esta situación, que el ángel le dice que el Señor vendría sobre ella y quedaría. ¿Se imagina? Yo, le dice, ¿y cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Hermano, no es fácil. No lo entendemos muchas veces. ¿Usted cree que María estaba entendiendo? María tenía una madre, un padre, sabía que tendría que confrontar toda aquella situación. En la problemática de decirle a su madre: estoy embarazada. ¿Y de qué le diría a la mamá? De Dios. Hermano, los tiempos no cambian mucho. ¿Usted cree que la va a decir? Te voy a creerte. Te voy a creerte. Hermano, pero ella fue confrontada con esta realidad y le dice al ángel: ¿y cómo será esto? Mire la respuesta del ángel. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, hermano, la sombra, mire, la sombra, mi sombra ahí, es lo que le está diciendo el ángel. La está confundiendo aún más, le está complicando aún más la situación. ¿Cómo ella entendía, una muchacha? ¿Cómo entendía? Tuvo que enfrentarse a esta realidad. ¿Cómo llegaba a su casa y decirle a su madre? Hermano, cuando hay mujeres y hombres que quieren adorar a Dios, se enfrentarán a situaciones muy difíciles que tendrán que confrontar y que tendrán que pasar. Ella tuvo que confrontar a su familia, aquel contorno que le rodeaba cuando le empezó a crecer la barriga. Y la gente le diría: ¿estás embarazada? Y ella diría: sí. ¿Y de quién? Del Espíritu Santo. La gente no cambia, hermano. No cambia mucho. Entonces le dicen: sí, espérate, te creemos. Te creemos. Hermano, ella estuvo dispuesta a pasar por encima de sí misma, de su honor. Fue su honor el que estaba ahí en juego. Su reputación. ¿Cómo le dirían a la María? O a José, que estaba de novio con ella, dispuesto a casarse, desposado, estaban allí para casarse dentro de 6 meses o de 1 año, no sé cuánto tiempo duraba el noviazgo. ¿Cómo le diría a José: José, mira,
No tengo que decirte algo que es muy serio. No. ¿Usted cree que fue agradable para María confrontar esta situación con José? No fue agradable. Si a usted tuviera una novia que usted sabe que es una muchacha buena, virgen, de buena familia, y viniera la muchachita y le dijera: mira, amado mío, un ángel del Señor se me presentó y la sombra del Señor vino sobre mí y quedé. ¿Cómo sería la reacción del muchacho o de aquel varón? Mira, María, anda a oso con ese cuento, pero a mí no. Ándate a otro con ese cuento, pero a mí no. Ella estuvo dispuesta, hermano, a pasar por encima de ti misma, a confrontar esta situación tan así de extraña, pero que sería de bendición para cada uno de nosotros. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? La pueden leer. ¿Cuál fue la respuesta de María? He aquí la sierva del Señor. Aleluya. Aleluya. Porque era una mujer que adoraba a Dios, hermano. Se levantaba de mañana y adoraba a Dios. Buscaba a Dios en espíritu y en verdad. Entonces no tuvo temor a confrontar las situaciones tan diversas que se le aparecieron. No tuvo miedo. Y le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu voluntad. No sé, hermano, a dónde te llevará el Señor a ti a confrontarte, o con qué te tendrás que confrontar para que seguir a Jesús verdaderamente. No sé, pero el Señor está trabajando en tu vida. El Señor está hablando a tu corazón. Aquí en el libro de los Hechos tenemos una situación donde encontramos a un hombre, bueno, a una pareja de hombres, no pareja en unión, no, dos hombres de Dios, en Hechos, en el capítulo 16, encontramos aquí esta situación, hermano, que a lo mejor para muchos la pasamos tan rápido cuando la leemos y no comprendemos la profundidad de la palabra del Señor. Pero cuando queremos adorar a Dios, hermano, en espíritu y en verdad, nos va a costar. ¿Quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? Amén. Bueno, gloria a Dios por esos 3 amén. Te costará, hermana. Hermano, te costará. Te costará. Tendrás que pasar por encima de ti mismo, de ti misma, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el capítulo 16 de Hechos encontramos allí la lectura en el verso 14. Nos vamos a saltar algunos textos para no alargar tanto la lectura. Dice entonces: una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso es muy importante, hermano, estar atento a la palabra del Señor, porque el Señor ahí abre el corazón y la palabra de Dios puede penetrar en nuestros corazones. Y cuando dice: para que en el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos abrió, dice, nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos, aquí hay una situación, hermano. Esta mujer llamada Lidia recibe la palabra del Señor con todo su corazón, abre su corazón al Señor, es bautizada en agua, allí para recibir al Señor, abre las puertas de su casa, obliga a los hermanos: quédense aquí, enséñennos, hablen de Cristo. Eso es lo que está haciendo esta hermana.
no tuvo su corazón apretado, ya bueno, váyanse, rapidito. No, hermano, ella tuvo un corazón dispuesto, deseosa, tenía hambre, tenía sed de Dios. Es lo que nos falta a nosotros, hambre y sed de Dios. Debemos tener hambre, sed de Dios. Esta mujer tuvo hambre, sed de Dios. Dice, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Pablo se quedó allí en la casa de Lidia y iban cada día allí a un lugar a orar a Dios y a aprovechar de predicar la palabra. Eso lo hacía allí Pablo con el hermano Sila. Estaban allí haciendo aquella obra del Señor. Y ellos, cada día que estuvieron allí en casa de Lidia, iban allí a orar. Y mientras iban a orar, esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, venía y decía, estos son siervos del Señor que vienen a predicar el evangelio de salvación. Amén. Esto es lo que esta muchacha hacía. Y lo hacía cada día que Pablo y Sila iban a adorar a Dios. Y dice que esto molestó a Pablo. Esto molestó a Pablo. Y reprendió el espíritu de adivinación que había en ella. Y el espíritu de adivinación salió. Esta muchacha fue libre. Aleluya. Amén. Fue libre, hermano. Esta situación allí sucedió. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradó a Pablo se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Cristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Hermano, aquellos hombres que ganaban, porque esta muchacha le adivinaba la suerte a aquellos que vivían en aquella ciudad, ellos ganaban con esta muchacha. Cuando vieron que ya aquella muchacha no podía adivinar, que no podía ser ganancia para ellos, se fueron en contra de Pablo y de Sila y lo llevaron ante las autoridades y lo acusaron allí que alborotaban la ciudad. Los acusaron. ¿Cuál había sido el delito de Pablo? ¿Cuál había sido el delito de Sila? Libertar a aquella muchacha que estaba poseída por aquel espíritu de adivinación. Fue libertada de aquel espíritu del diablo. Pablo y Sila podían decir, ay, pero ¿por qué? Si nosotros hemos hecho la obra de Dios. Podían haber renegado, pero no. Pero mire lo que sucede. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rajándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, le echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que lo guardase con seguridad para que no se escaparan. El cual recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo, allí con cadena. Les aseguró para que no se escaparan. En la cárcel, hermano, después de que todos los que vinieron allí en contra de ellos los apalearon, lo pegaron patadas, puñetazos, lo escupieron. Después de eso lo llevaron preso y lo metieron en una cárcel, hermano, allí en la más profunda me imagino que sería como una cueva, especie de cueva allá al fondo. ¿Usted se ha metido alguna vez a alguna cueva allí? Hermano, no es como ahora. Permiso que tengo que ir al lavabo. No, había que hacer todo allí. Y en una cueva se imagina el olor que había en ese lugar. Se puede imaginar.
que aquel olor y aquella peste que había ahí se podía hasta cortar, hermano. Sí, porque era tan espeso el aire que había allí, hermano, en ese lugar, ese hedionde. Allí fue metido Pablo y Silas. ¿Por qué? Por hacer la obra de Dios, por anunciar a Cristo. Cuando hay hombres y mujeres, hermanos, que adoran a Dios en espíritu y en verdad, te costará. Si quieres seguir a Jesús, te costará. No será fácil. No será fácil. Tendrás que sufrir. Tendrás que padecer. Porque el evangelio de Jesucristo, hermano, es un evangelio verdadero. No es un evangelio light. Es un evangelio verdadero. Te costará seguir a Jesús. Y si no te está costando seguirle, preocúpate. Preocúpate. Este hombre, Pablo, ustedes pueden decir, pero bueno, eran unos pelados que andaban allí nomás. 13 cartas. Pablo fue llevado a la misma presencia de Dios. Dios le dio una revelación exclusiva, gloriosa del evangelio. Este Pablo, hermano, podía haber dicho, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? El pobre Pablo todo ensangrentado, allí todo apaleado, todo golpeado, su ropa rajada, y allí con cadena en los pies, sin esperanza de salir de allá lo más profundo. Él podía haber dicho, ya no digo más, ya no predico más, me vuelvo. Pero no, hermano. El apóstol, aleluya, amén, allí, en las situaciones más diversas, en las situaciones más difíciles, hermano, es cuando se ven los adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Es fácil adorar a Dios cuando lo tienes todo, cuando tienes todas las comodidades y todas las tranquilidades. Es fácil adorar a Dios. Pero cuando estás en las situaciones difíciles, ahí se ven los verdaderos adoradores. Estos hombres estaban ahí, hermano, golpeados, todos sucios, allí encadenados. Aquel olor que había allí, ¿qué era? Pero ellos estaban allí. Pero dice que el Señor, hermano, conocía la condición de ellos. Pero ellos también conocían su condición. Sabían que eran hombres de Dios, que eran hombres que adoraban a Dios. Ellos podían haber puesto a renegar y contar, ya no predicamos más, nos arrepentimos de haber hecho eso. Pero no. Ellos, dice la Biblia, que allí con cepo, atado, machucado, a lo mejor la sangre les corría por todos lados, por los golpes que habían recibido, hermano, todo dolorido allí. Pero ellos empezaron a alabar a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Ellos no se quejaron, empezaron a cantar, aleluya. Empezaron a cantar, y cuando el pueblo de Dios canta, Dios se manifiesta. Amén. Y Dios, hermano, envió aquel terremoto, aquel lugar. A lo mejor le envió solo a la cárcel el terremoto. La Biblia no nos dice que los edificios se cayeron ni nada. La Biblia nos dice que las puertas, las cadenas se cayeron. Amén. Aleluya. Amén. Hermano, allí no estaba solo Pablo. No estaba solo Pablo y Silas. No era un lugar como este, agradable, limpito, en donde se podía adorar a Dios con libertad. Estaban encadenados. Y allí estaban asesinos, violadores, a lo mejor ladrones, allí metidos en la cárcel. Estaba llena la cárcel allí, pero ellos estaban más adentro. Ellos empezaron a adorar a Dios. Cuando el pueblo adora a Dios, hermanos, suceden cosas maravillosas. La gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Aleluya. Descendió sobre ese lugar. La gloria de Dios, hermano, descendió sobre ese lugar. Que ninguno de los presos, aunque estaban libres, aunque estaban allí para ser muertos, no huyeron, no salieron corriendo de aquel lugar. Aleluya, porque la gloria de Dios era mayor, no les permitía salir de ese lugar. Fueron allí con Pablo a adorar a Dios. Aleluya. Cuando hay hombres que adoran a Dios, hermano, la gente viene.
Por eso Dios busca hombres y mujeres que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Amén. Ellos pudieron adorar a Dios allí junto a Pablo. En vez de arrancar, en vez de salir, ya tenía la puerta toda abierta. No, se fueron a adorar, a bendecir a Dios, allí a cantar, a glorificar a Dios. Por eso es muy importante, hermano, cuando tú adoras a Dios, cuando tú alabas a Dios, la gente que está a tu alrededor lo verá. La gente lo verá. Se acercará a ti y querrá tener lo que tú tienes. Estos hombres querían tener lo que Pablo y Silas tenían. Aleluya. Amén. Estaban en la misma condición, allí en la cárcel, en la parte más honda de la cárcel, allí en lo más feo. Estaban y allí fueron todos. Y adoraron a Dios. Amén. Y adoraron a Dios. Aleluya. Amén. ¿Quieres adorar a Dios? Amén. Te costará, hermana, te costará, hermano. Amén. Tendrás que pasar por encima de ti misma, por encima de ti mismo, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este evangelio, hermano, no es un evangelio liviano. El que no dejare padre, madre, hijo, hermano, no es digno de mí, dice el Señor. No es digno de mí. Allí estaba Pablo, Silas. Entra el carcelero y dice: ¡ay! Los presos se han arrancado todo. Los presos se han arrancado todo. Dice que agarra una espada y se iba a matar. En cambio Pablo dice: estamos aquí, no te hagas daño. No te hagas daño. Aleluya. Hermano, Dios tiene unos motivos tan así gloriosos que a veces no los entendemos para llevar salvación, para llevar vida. En las partes más repugnantes, se puede decir, o las partes más difíciles, Dios te puede usar si eres un hombre y una mujer espiritual. Dios te va a usar si te dispones a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Aquel hombre dispuesto a matarse, pero el Señor le extiende su mano de misericordia, le dice: no te hagas daño, estamos todos aquí. Aleluya. Amén. Cuando hay hombres, hermanos, que sirven a Dios, entonces Dios obra, trae bendición a la familia. Dice que toda la familia del carcelero fue salva, se bautizaron allí, sacaron a Pablo en agradecimiento, lo lavaron, lo limpiaron, le pusieron que comer. Aleluya, porque cuando un hombre es en el espíritu, hermano, Dios le provee. Aleluya, trae bendición sobre él. Gloria a Dios. Entonces ellos, hermanos, fueron allí bendecidos por aquel hombre. Pero después la Biblia dice que aquellos hombres que habían ordenado golpear a Pablo y a Silas le dijeron: bueno, ya, que se vayan, no, ya están libres, que pueden salir. Ellos dijeron: nosotros de aquí no nos movemos hasta que no vengan ellos y nos saquen, así como públicamente nos han ofendido, siendo nosotros ciudadanos romanos, y nos han golpeado. Ahora que vengan ellos y nos saquen. Tuvieron que venir aquellos magistrados, hermano, y humillarse delante de los hermanos, porque Dios, hermano, es el que hace las cosas. Pero ¿qué les quiero decir, hermano, con todo esto? Dios, para llevar salvación, para llevar vida, va a usar hombres y mujeres que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Amén. Y lo va a hacer en las circunstancias más difíciles o más gloriosas, que a veces no entenderemos, no comprendemos por qué el Señor me está trayendo aquí, o por qué el Señor me está llevando allí, para dar vida, para dar salvación. Amén. Amén. Si eres una mujer o un hombre espiritual, entonces te darás cuenta cómo Dios está trabajando, cómo Dios puede llevar salvación a aquellos que te rodean. Amén. La voluntad de Dios es esta, hermano. A María no le fue fácil todas las situaciones que tuvo que enfrentar, siendo una muchachita. Estuvo dispuesta. Estos hombres estuvieron dispuestos a seguir a Jesús, a pesar de los golpes, a pesar, hermano, de las circunstancias. Estuvieron dispuestos. Porque para seguir a Jesús, hermano, hay que estar consciente. Dios no quiere roboces. Dios quiere hombres y mujeres que le obedezcan a Él. Que le obedezcan a Él. Amén. Que le obedezcan a Él. Que entreguen su vida a Él. No necesita Él animales que pueda guiar a ti.
No, hermano, tu voluntad, tú tienes que entregársela cada día al Señor. Tú seguirás viviendo tu vida. El Señor te la devuelve, te la entrega, pero para que camines en sus caminos, en su justicia, en su verdad. Amén. Así que yo te invito. ¿Quieres tú adorar a Dios en espíritu y en verdad? Amén. 4, amén. ¿Quieres tú adorar a Dios en espíritu y en verdad? Amén. Te costará, hermano. Te costará. Ponemos en pie y damos gracias a Dios. Algunos no querían decir amén porque les decía te costará. ¿Es verdad, hermano? Te costará. Si quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad, te costará. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, la cual es bendita, la cual es verdad, Señor, la cual nos habla, Señor, y la cual nos motiva, nos incentiva a seguirte. Sabiendo, Señor, que el evangelio al cual tú nos llamaste, Señor, no es un evangelio liviano. Tu palabra claramente dice, Señor, tu palabra claramente dice, Señor, que tú no tenías un lugar, que tú no tenías un lugar donde recostar.